La idea es que se apliquen estas verdades, no solamente que se escuchen, sino que se apliquen estas verdades. A lo mejor usted ha pasado experiencias difíciles de ofensas, de problemas, de situaciones, pero ya Dios en su fidelidad está mostrándonos entonces cómo enfrentar estos problemas de ofensa, de perdón o de falta de perdón. Continuamos hoy y hoy vamos a estudiar un poco, vamos a empezar analizando por qué la gente se ofende, por qué se ofende la gente, por qué especialmente en las iglesias la gente termina enojándose con los hermanos o enojándose con el pastor. La gente se ofende en primer lugar cuando se le pide compromiso, cuando se le pide que deje su comodidad, que deje su lugar cómodo y salga y trabaje y se comprometa con el reino de Dios. Entonces, obviamente esto no es una situación general. Hay gente muy comprometida como ustedes, todos ustedes son comprometidos, pero estamos hablando de que hay gente que realmente se molesta cuando se les pide compromiso con el reino de Dios, compromiso en cualquier situación, compromiso en ayudar en la iglesia, en limpiar la iglesia, en trabajar, compromiso en ganar almas, compromiso en orar, etcétera. Entonces, hay gente que se molesta en primer lugar por eso, porque no les gusta que lo saquen del lugar cómodo. Ahora, se ofenden cuando no se les da la posición que ellos anhelan o que ellos esperan. La mayor parte de la gente tiene vacíos, tiene ansiedades, tiene anhelos, tiene sueños y cuando llegan a la iglesia ven la posibilidad de que sea reconocido, ¿sí? O sea, tenido en cuenta. Cuando una persona ha sido rechazada, cuando tiene un espíritu de rechazo, y esto es algo muy dañino y causa muchos problemas, estas personas obviamente necesitan ser aceptadas. Y una manera como ellos piensan que pueden ser aceptados es cuando les dan un reconocimiento, cuando en la iglesia se convierten en alguien importante. Y algunos están anhelando, digamos, figurar o están anhelando que se les dé púlpito, que se les suelte el micrófono de alguna manera. Algunos pastores han hecho una experiencia y preguntan, ¿quién quiere estar en el grupo de alabanza? Y el 99% quieren estar en el grupo de alabanza y levantan las manos. ¿Quiénes quieren venir a interceder? Y solamente el 5%. Entonces, digamos, la gente también se molesta cuando no se les da la posición que ellos esperan. ¿Sí? Ahora, cuando no se les agradece públicamente, escuchen, la Biblia dice que nosotros debemos trabajar como para el Señor y que el Señor es el que realmente recompensa. Pero esto, como no lo saben algunas personas, están buscando un reconocimiento público, un agradecimiento público. Entonces, en una iglesia suceden muchas cosas, se recogen para las sillas, se recoge para comprar un equipo de sonido, lo que sea. Entonces, cuando estas personas colaboran, esperan que se les dé un reconocimiento y un agradecimiento generalmente público. Y muchos se ofenden porque no se da esa situación. El pastor, pues, dice que Dios los recompense, que Dios los bendiga, que Dios les pague, pero ellos están esperando definitivamente un reconocimiento de parte del pastor y a veces esto no se da. También la gente se ofende cuando se los corrige o se los disciplina. Entonces, a muy pocos entienden que se les corrige un
problema, una situación que esté pasando con el propósito de ayudarlos. O se les disciplina porque es necesaria la disciplina. Entonces se enoja con el pastor, muchos no aceptan una disciplina, se les dice no vas a estar más en esa posición, te sientas durante un tiempo o deja ese cargo, suéltalo, entrégalo a fulano y haz un proceso espiritual para estabilizarte, pero no lo entienden y piensan que el pastor se convirtió en un enemigo, que los odia, que no los ama y se van de la iglesia. Esto sucede con frecuencia. Algunos se van simplemente o digamos, se molestan por inmadurez. Muchas veces los hermanos se molestan y se vuelven enemigos de hermanos o enemigos del pastor por inmadurez, por bobadas tan simples como el pastor no me saludó, el hermano no me saludó, el pastor se abrazó a estos y a mí no me abrazó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o me dejaron de último para servirme un refrigerio, cosas como esas, bobadas, simplezas, y eso es simplemente inmadurez. Algunos, aunque ya lo habíamos comentado, esperan reconocimiento y en el fondo de su ser quieren figurar, y la iglesia es una buena oportunidad porque hay muchas cosas, hay ministerios para trabajar. Entonces, cuando no se los ubica en el ministerio que ellos quieren, entonces yo quiero no te ayuda, tienes que trabajar mucho. No, yo quiero estar en el grupo de alabanza. No, mejor colabóranos acá con los sugieres. Entonces, cuando no se hace lo que ellos quieren, terminan enojándose. Ahora, la gente se molesta en una iglesia cuando no se hacen las cosas de acuerdo a su criterio o a su mentalidad. Hay personas que tienen unos esquemas. En la iglesia debe hacerse esto así. Yo personalmente lo he vivido. Personas que dicen, usted no puede leer la palabra así nomás. Usted tiene que decir, yo hoy leo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y si no hace eso, entonces está mal. Y como usted no lo hace, entonces a mí no me gusta que usted no lo haga, por eso yo me voy de la iglesia. Cosas como esas, ¿sí? Entonces, cuando no se hacen las cosas de acuerdo a su criterio o a su mentalidad. Muchas personas con el espíritu de rechazo siempre están pensando que no los aman y se molestan porque no hay expresiones de afecto y de amor. Este problema del rechazo es, les digo, es realmente un problema grande y causa situaciones difíciles entre hermanos y en las relaciones de pastor con sus ovejas. Entonces, cuando una persona tiene ese espíritu de rechazo, siempre hay una queja, siempre se está quejando por todo, siempre está criticando, siempre está murmurando, siempre está tratando de hacer algo para llamar la atención, pero lo que no saben es que realmente causan molestia. Y hay hermanos en medio de la congregación que se vuelven muy molestos y se vuelven incómodos porque a todo le ponen pero y de todo se quejan, que el aire, que el sonido está muy fuerte, que el aire, necesito más aire, que, a ver, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, pero todo esto lo origina en el fondo el espíritu de rechazo. También la gente se molesta cuando se les dice la verdad. Y esto es un problema. Yo personalmente no puedo, digamos, disimular o maquillar las verdades y a veces le tengo que decir a las personas cosas. Procuro ser muy, digamos, centrado diciéndoselas o muy cauteloso si se quiere, pero aún así hay personas que se molestan. Les cuento una historia. Alguna vez fue un señor con su amante, no era la esposa, y me dijo que él quería estar allí. Yo le dije, pues realmente el orden de Dios no es que
usted esté, o sea, eso hay que arreglarlo, eso hay que organizarlo. Y este señor se enfureció y se enojó y después vino y me sacó en cara que en otra iglesia otro pastor sí lo había recibido con su amante. Entonces, cuando se le dice la verdad a la gente, eh, hay problemas. Hay problemas porque hay gente que no acepta esto. Jesús vivió esa experiencia con los fariseos. Jesús tuvo choques fuertes con los fariseos porque Jesús les decía la verdad. Les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados, ¿sí? No permiten que nadie, digamos, se acerque a Dios, mejor dicho, ni buscan a Dios ni dejan que otros busquen a Dios. Entonces, los fariseos lo llegaron a odiar hasta desear matarlo y buscaron la forma de matarlo, porque se había convertido en un problema para ellos. Entonces, cuando uno predica la verdad, hay gente que se molesta aún en una prédica, porque se está hablando verdad. Yo personalmente no acostumbro a maquillar el evangelio ni a ser tolerante. Yo predico el evangelio completo, ¿sí? Lo bueno es bueno y lo malo es malo, y al pecado hay que llamarlo pecado. Yo no puedo consentir el pecado ni tolerar el pecado, pobrecito, pues entendámoslo, es que es humano. Algunos hombres que llegan a ser infieles, pastor, usted entiende, yo soy hombre. O sea, alguna vez le dije, se necesita más hombría para renunciar a una mujer y dejarla allí que para tomarla. Entonces, este asunto de hablar la verdad y confrontar a la gente con la verdad produce resquemores y produce molestias, pero hay que hacerlo. Y a ustedes, todos los que están escuchando, muchos de ustedes van a ser pastores, van a ser predicadores, van a ser maestros. Cristian, tú vas a ser un siervo de Dios también. Entonces, hay que predicar la verdad. Hay que predicar la verdad sin miedo. Se enojan, pues que se enojen. ¿Saben? Eso define. Eso es muy bueno porque me va definiendo qué tipo de persona permanece en la iglesia. Los que son de Dios realmente aman la verdad. Hay personas que aparentan ser de Dios, pero no aman la verdad y se molestan cuando se les habla la verdad. Ahora, hay personas que se molestan porque el pastor no los obedece. Sí, el pastor no los obedece. Entonces, se escuchaba un comentario, es que yo estoy cansada de decirle al pastor que pinte el altar de negro, que compre una máquina de humo, que eso es lo que está de moda. Y ese pastor, vea, allí con el mismo altar, eso hay que comprar humo, y yo le he dicho y no me hace caso, no me presta atención, ese pastor no presta atención. Entonces, hay gente que se molesta por eso, porque el pastor no las obedece, ¿sí? Se molestan porque no se llenan sus expectativas, porque la iglesia no llena sus expectativas. Entonces, una iglesia hecha a su medida, a sus intereses, a sus pretensiones, ¿sí? Y quieren que todo en la iglesia funcione alrededor de ellos, ¿ya? Por eso tratan de manipular, de operar, etcétera. Y cuando ven que eso no es así, cuando hay un pastor que pone orden y que no se deja manipular, entonces salen y se van echando chispas y haciendo comentarios negativos. Ya será exaltado. Hay personas que llegan a la iglesia con arrogancia porque no tienen un espíritu humilde y definitivamente quieren que las cosas en la iglesia se hagan a su manera. Yo he vivido personalmente muchas experiencias. Una vez una persona me dijo, hola, es que usted no me ha visto, usted no sabe realmente quién soy yo,
sea, si usted realmente me conociera, me pondría a predicar. Pero cuando me ponga a predicar, le voy a pedir un favor. No me vaya a colocar los miércoles, que hay poquita gente. Me colocas los domingos, así, directo. Este fue directo. Alguna vez otra persona llegó y me dijo, yo estoy aquí en la iglesia para servir. Yo le dije, me parece excelente. Entonces te voy a pedir un favor. ¿En qué área te gustaría trabajar? En la alabanza. Ah, qué bueno. Entonces vas a empezar a organizar los cables de los micrófonos. Cada vez que termine el culto, enrollan los cables, los guardas, los organizas y los pones en su puesto. Ese va a ser tu trabajo. Lo hizo una vez y después me volvió a llamar y me dijo, a ver, pastor, lo que pasa es que usted se confundió. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, es que lo mío no son los cables, lo mío es eso. Y me señaló un micrófono. O sea, póngame a cantar en primera voz, sí, que mi voz se oiga, y me le pone bastante volumen al micrófono. Entonces yo le dije, vea, mijo, hay que hacer procesos. Hay que hacer procesos. Para llegar allá a adorar a Dios, debes tener un corazón bien humilde y un espíritu de adorador. Entonces, yo personalmente he vivido experiencias de ese tipo y hoy lo estoy compartiendo. ¿Por qué las personas se molestan? Hay personas que sueñan con llenar estadios, ¿sí? Sueñan con predicar. Alguna vez uno me dijo, usted me va a ver. Usted me va a ver cuando yo esté parado en la tarima de un estadio y el estadio lleno de gente. Y yo voy a salir y la gente va a levantar sus manos. Miren las ilusiones, los sueños que este hombre tenía en su mente. O sea, todo centrado o disfrazado de un servicio a Dios. Entonces, estamos hablando de perdón, estamos hablando de ofensa, de resentimientos, y hay muchas personas que salen heridas y resentidas de la iglesia y echando pestes contra el pastor y echando pestes contra la iglesia. Y no es que el pastor tenga fallas, ni que la iglesia tenga fallas, es simplemente que ellos en sus fantasías, en su inmadurez, en su resentimiento, en su amargura, en su rechazo, en su falta de perdón, buscan una solución y la solución generalmente es figurar. Yo soy importante, yo soy reconocido y aquí no me dan la oportunidad. Como yo no veo la oportunidad aquí de llenar un estadio, entonces me voy. Tristemente, son personas que andan deambulando de iglesia en iglesia y nunca, como le pasó a Absalón, cumplirán su propósito. Entonces, estamos viendo por qué estas personas no alcanzan a cumplir el propósito de Dios. Ahora, hay personas que se resienten porque simplemente no les gusta ni servir ni dar. No les gusta sacar. Entonces, manejan la ley del embudo, todo para adentro, nada para afuera. Si yo les digo hay que visitar a un enfermo, pues no les gusta, pero sí les gusta que lo visiten. Pastor, usted nunca me ha visitado, ¿sí? Usted no ha ido a mi casa, ¿qué es lo que tiene usted contra mí? ¿Sí? Es que usted realmente tiene su rosca porque a mí no me visita. Entonces, son personas que quieren recibir, pero no quieren dar, no les gusta dar. Y cuando se trata de contribuir económicamente, ahí sí que es cierto, ahí es peor la cosa. Entonces, buscan excusas y buscan, es que en esa iglesia piden plata, es que el pastor solamente piensa en diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno se encuentra de todo. Hay personas que se molestan por física envidia, porque son envidiosos, tienen envidia y digamos, tienen envidia por ejemplo, cómo el pastor vive, o cómo el pastor tiene un carro, o cómo el pastor tiene su hogar establecido. Entonces,
Cuando esa envidia empieza a retorcerse por acá, salen de la boca los comentarios hacia el pastor. Yo lo viví. Yo lo viví. Alguna vez Dios me dio la posibilidad, después de trabajar 33 años consecutivamente, esforzándome y trabajando y ahorrando, pude edificar una casa, pude construir una casa, la casa que yo quería para vivir. Y algunas personas se molestaron terriblemente. O sea, eso era como le hubieran echado algo porque se retorcían y murmuraron y hablaron, ¿cómo es posible, sí, que este pastor viviendo en esa casa? Sí, no, debería, igual que todo el mundo, vivir en un ranchito, o sea, es pastor, ¿por qué no es humilde? O sea, con los cables totalmente torcidos por la envidia, por la ignorancia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la envidia, la envidia causa problemas, causa murmuraciones, causa chismes, causa conflictos. Hay hermanos que tienen envidia de otros que tienen un ministerio o que son usados por Dios. Entonces, como dice por ahí, de todo uno encuentra en la viña del Señor. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que van madurando, que van entendiendo su lugar dentro del cuerpo de Cristo, que aceptan su posición, que contribuyen, que trabajan, que oran, que colaboran, que se esfuerzan, que uno sabe que puede contar con ellos. Estoy hablando de por qué las personas se molestan, porque esto es frecuente en las iglesias, ¿sí? Hay hermanos que desfilan por iglesias, desfilan y en el año visitan 30 iglesias, ¿sí? Y al llegar, no, están una maravilla, pero van descubriendo las fallas, los errores y salen pitados. Bueno, eso es otra historia. Muy bien. ¿Por qué la gente no perdona? ¿Qué es lo que les impide perdonar? Hay una sola respuesta y es el orgullo. El orgullo. En el fondo, lo que impide que una persona realmente perdone y tome la decisión de perdonar es el orgullo. ¿Sí? Ahora, lo contrario del orgullo es la humildad. Cuando una persona es humilde, perdona. Cualquier ofensa la perdona. Cuando hay humildad en el corazón. Y definitivamente, les hablo a ustedes, hay que aprender a ser humilde, hay que rebajarse. La Biblia habla claramente de cómo Cristo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, ser Dios mismo, y se rebajó a la condición de hombre, y no solamente a la condición de hombre, sino a la condición de siervo, a la condición más baja, de esclavo. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, estaba cumpliendo el trabajo que hace un esclavo o que hacía un esclavo en ese tiempo en las casas, y era lavarle los pies a los visitantes, a las visitas. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Entonces, que me ofenden, que me ofenden, que me ofenden, pues hablamos anoche que el perdón debe ser un estilo de vida. Hablamos que la ofensa es casi algo natural. Nos estarán ofendiendo siempre, pero nosotros somos, digamos, somos hijos de Dios y conocedores de la palabra, y vamos madurando y vamos aprendiendo a ser humildes y aprendiendo cada vez más a perdonar. ¿Qué pasa cuando una persona no perdona? Cuando una persona no perdona, su corazón se endurece, ponen corazas, ¿sí? Se endurece, se ponen barreras, no te acerques porque me puedes hacer daño. O sea, cuando una persona ha sido dañada y no ha solucionado ese conflicto y ese problema, entonces endurece su corazón. Se vuelve huraño, se vuelve apartado. A mí me pasó. No con la historia que yo les conté. Digamos, yo estuve en otra iglesia, y en esa iglesia a mí me pedían plata prestada. Hermanito, présteme 50,000 pesos. Hermanito, présteme 60,000 pesos. Entonces,
yo de buena gana sacaba y los prestaba. Y obviamente me quedaba esperando a que los pagaran y nunca pagaron. Entonces, eso a mí me molestó. Entonces yo dije, aquí como que la cosa es volverse duro y volverse bien serio, ¿sí? Para que ni te saluden, pues. Porque si te vuelves amoroso y cariñoso, entonces, hermanito, présteme. Sucedía en esa iglesia, yo sé que en otras no. Eh, y eso a mí me molestó. Entonces yo empecé a endurecer mi corazón. Yo decía, a mí que no me vengan a molestar, pero con J. A mí que no me molesten más, con J, ¿sí? Eh, entonces, cuando una persona no arregla los problemas, endurece su corazón, pone distanciamiento, pone paredes, pone barreras. Ahora, cuando una persona no perdona, tiende a generalizar. Supongamos que estuvo en una iglesia y por alguna razón él pensó que el pastor era el culpable y que le había hecho daño. Entonces generaliza y termina diciendo todos los pastores son unos ladrones, todos los pastores son malos, todos los pastores son unos adúlteros, ¿ya? Porque él vio un caso, supongamos. O cuando un hombre le ha sido infiel a una mujer, entonces termina diciendo todos los hombres son infieles, todos los hombres son tal cosa, o viceversa, todas las mujeres son esto. Entonces se generaliza. Eso generalmente lo hace una persona que tiene resentimiento y que no ha solucionado ese problema, que no ha perdonado. Entonces también se pierde la comunión con el Espíritu Santo. Cuando yo no perdono, pierdo la comunión con el Espíritu Santo, pierdo totalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Él habita en un cuerpo que esté sano, que esté limpio. Pero si yo tengo allí un taco lleno de odio, de amargura y de resentimiento, pues obviamente no puedo tener comunión con el Espíritu Santo, no me puede hablar. Por más que el Espíritu Santo grite, yo no lo puedo escuchar. No soy sensible a la guía del Espíritu Santo. Esa es otra consecuencia del no perdonar. Viene la rebeldía. Anoche lo vimos con el caso de Absalón. Y cuando yo no perdono, mi corazón se va llenando de rabia, de amargura y me rebelo contra todo, me molestan las cosas, veo a los hermanos como falsos, veo a los pastores como engañadores, entonces estoy prevenido, ¿sí? Estoy prevenido y en un momento determinado entra la rebeldía, entra la rebelión en contra de la autoridad, porque Satanás tiene entrada a los corazones y a las mentes y ataca, empieza a bombardear las mentes y a posesionar o tomar control de los corazones y obviamente los endurece y viene entonces la rebeldía. Vimos en el caso de Absalón cómo una falta de perdón lo llevó inclusive a asesinar a su propio hermano. Ahora, cuando una persona no perdona, entonces empiezan a haber actitudes contrarias a la palabra de Dios. En lugar de someterme, digo, yo soy libre y yo hago lo que me da la gana y a mí nadie me viene a mandar y a mí nadie se me viene a meter en la vida, ¿sí? Todos son unos chismosos, yo a nadie le voy a contar mis problemas, etcétera, etcétera, y voy cerrando mi corazón y echando candados, y más cierro y más le echo candados a mi ser. Ahora, el amor se enfría. Obviamente, no tengo la capacidad de amar, se pierde el fruto, no está el fruto del Espíritu Santo. Y es una muestra del fruto del Espíritu Santo, es el amor, la capacidad de amar. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, el amor fluye, el amor se desborda y amo a todo el mundo,
¿sí? Amo al pobre, amo al menesteroso, amo al indigente, al que huele mal, no me importa, voy y lo abrazo. O sea, el amor rompe barreras. Pero cuando yo estoy resentido, enojado, cuando estoy con el corazón herido, entonces se enfría el amor y ya no amo a nadie, no amo al pastor, no amo a la gente, no amo a los hermanos, voy perdiendo amor por el cuerpo de Cristo, voy perdiendo hasta el mismo amor por Dios mismo, ¿sí? Ya Dios, hasta desconfío de Dios, porque eso hace la falta de perdón. Viene una desconfianza. La Biblia dice que cuando yo tengo resentimiento en mi corazón, cuando no he perdonado, mis oraciones son estorbadas. Escúcheme. ¿Por qué algunos oran y no vienen respuestas? Hay que investigar, hay que mirar qué es lo que está pasando. Las oraciones pueden ser estorbadas, pueden ser siendo estorbadas. Entonces, ojo con las parejas. Hay un versículo en una carta de Pedro donde dice a los esposos exclusivamente y les dice, ojo en su relación con su esposa, porque si eso no está funcionando y si hay problemas, sus oraciones pueden ser estorbadas. En otras palabras, tu oración no va a ser efectiva, no va a llegar al cielo y estás perdiendo el tiempo. Entonces tienes que arreglar primero toda situación con cualquier hermano, cualquier problemita, por pequeño que sea, lo tienes que arreglar. Tienes que arreglarlo, tienes que hacer una introspección, examinar tu propio corazón. ¿Sí? Y mirar qué es lo que está pasando y poder llegar a descubrir y decir, sí, yo tengo un resentimiento hacia tal hermano o tengo unos pensamientos negativos hacia el pastor. ¿Por qué hablo del pastor? Porque somos el blanco. Estamos allí, al frente, expuestos, más que todo el mundo. Y los pobres pastores, pues son los despotricados y deschanchirados. El manto del pastor son deschanchirados totalmente porque nadie respeta o muy pocos respetan el manto del pastor, sino que lo deschanchiran, lo desnudan, digámoslo así, y lo vuelven flecos prácticamente. Pero gloria a Dios cuando hemos perdonado, cuando hemos desarrollado la capacidad de perdonar, cuando el amor prevalece. Porque no importan las ofensas, uno llega al punto de entender la debilidad, la ignorancia, el estado de una persona. Y a mí me pasa, yo he llegado a tener compasión de esa persona y decir, Señor, ten misericordia, ayúdalo, que venga la luz a su mente, que venga la capacidad de entender qué es lo que pasa dentro de él o dentro de ella. Entonces, eso pasa cuando las personas, digamos, no perdonan. Tiene puertas abiertas. Cuando una persona no perdona, eso es no una puerta, es un portón para que Satanás entre y empiece su obra destructora. La Biblia nos habla de que no debemos permitir que el diablo tome ventaja. Si usted no perdona, el diablo toma ventaja. Eso sí, se lo aseguro. Está bien clarito en la palabra. El diablo toma ventaja. Al diablo le encanta que su corazón se llene de resentimiento, de dolor, de amargura, de tristeza, porque es perfecto para él hacer su obra destructora. También la Biblia me habla de que cuando yo no perdono, Dios no recibe mis ofrendas, ya sea un sacrificio de alabanza, una ofrenda de alabanza, no la recibe Dios, ni tampoco una ofrenda monetaria, no es efectiva. Tanto así que nos dice la palabra que si yo voy a dar una ofrenda y en el altar me acuerdo que algún hermano tiene algo contra mí, no es que yo tenga algo contra él, sino que esa persona tiene algo contra mí, entonces yo debo dejar la ofrenda ahí quieta, ir y buscar al hermano y solucionar ese problema, y cuando lo haya arreglado, entonces sí tomo mi ofrenda y se la presento al Señor.
Am, entonces, esto me explica o me hace entender a mí que si yo quiero que mi oración sea efectiva y que mi ofrenda sea recibida, entonces debo definitivamente arreglar cualquier tipo de problema que yo tenga. Quiero analizar algunos versículos. Si usted tiene su Biblia, búsquelos. Vamos a Marcos 9, 33 y 34. Les cuento la historia. Iban los discípulos de Jesús por un camino y estaban discutiendo, se disputaban. Se acerca a Jesús y les dice, bueno, ¿cuál es la pelotera entre ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué discuten tanto? Y dice la palabra que ellos se quedaron callados, ¿sí? Y se quedaron callados porque lo que realmente discutían y peleaban entre ellos, miren aquí los discípulos, el esplendor de estas bellezas de discípulos, iban peleando a ver quién sería el mayor, el que ocuparía el mayor puesto en este reino del que Jesús estaba hablando. ¿Cuál sería mayor en el reino? ¿Quién tendrá mayor poder? ¿Sí? ¿Quién va a tener el control, el señorío, cuando ya Jesús establezca su reino? Porque ellos obviamente en su mente limitada no entendían qué lucha para Jesús, hacerles entender que era el reino de Dios y de cuál reino él estaba hablando. Recuerdan el caso de la madre de dos discípulos que se apareció a Jesús y les dijo, maestro, yo quiero pedirte un favor. Te voy a recomendar, eso sí, cuando estés en tu reino y estés sentado en tu trono, entonces coloca a mi hijito fulanito a la izquierda y al otrico me lo colocas a la derecha. ¿Te puedo pedir ese favor? Y Jesús, me imagino que se sonreía o se reía y le dijo, usted no sabe lo que pide. Sí, no sabe exactamente y definitivamente esta mujer no sabía lo que pedía. Entonces, estos discípulos estaban peleando por quién sería el mayor. Mire cómo se da eso aún en 12 discípulos. Esto no es nada diferente en la iglesia. En la iglesia pasa lo mismo. La gente muchas veces se pelea por puestos, por reconocimiento, por estar al lado del pastor, por figurar al lado del pastor. Ay, el pastor es mi amigo. Uy, el pastor me invitó. El pastor es mi pana. El pastor es mi parce. Entonces, digamos, este caso de los discípulos me habla claramente a mí, de cómo, digamos, es el corazón del hombre. Ahora, Jesús, ¿qué hizo? Regáleme agua. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, si quieren tener una experiencia en el reino de los cielos, tienen que volverse como niños, o sea, inocentes, ingenuos, enseñables, ¿correcto? Dispuestos a obedecer. Los que Mateo 18:7 dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos, personas que hacen tropezar a otros. Escúchame, hermano, nunca seas tropiezo de nadie. Pídele a Dios que te libre ser tropiezo de alguien. No permitas que el diablo te use, porque el diablo usa personas, para tropezar a otros, para estorbar la vida espiritual de otros. Cuando se vive en la comunidad de iglesia tienes que ser muy sabio y nunca jamás ser tropiezo para otros de ninguna manera. El testimonio de hermanos, el testimonio de pastores ha servido de tropiezo. Quisiera tener tiempo para contar cosas, pero mejor no. Bueno,
En 1 Corintios 11:10 dice la palabra, porque es preciso para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, los problemas son necesarios en medio de una congregación, porque esos problemas, la resolución de conflictos, me va a mostrar quién tiene un espíritu de perdón, quién es un hombre que ama a Dios y desea la paz y perdona a sus hermanos, o quién es aquel que es causa de tropiezo y le echa más leña al fuego, porque eso pasa. Dice Mateo 5, 21, 22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, prácticamente Jesús te está diciendo, no te permito ni siquiera que te enojes contra tu hermano. Mateo 5, 21 al 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano será expuesto al infierno de fuego. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Cualquiera que ofenda con una palabra necia a su hermano, dice, será expuesto aún al infierno de fuego. Bueno, en Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, está equiparando el aborrecer a un hermano con el homicidio. Es como matarlo. Efesios 4, del 30 al 31, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esto ojalá es para que se aplique, no solo para que se oiga. Dice, quítese toda amargura. Es una orden, quita de tu corazón toda amargura, todo resentimiento, quítalo, sácalo, arregla tu problema lo más pronto posible. Enojo, sácalo, ira, quítalo, gritería, desaparécela. Prohibido gritar a quien quiera que sea. Entonces dice no gritería y maledicencia, ¿sí? Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó. Entonces, Efesios 4:26 me dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no puedo evitar enojarme, hay cosas que me molestan, a mí me pasa, yo me enojo y no lo disimulo cuando encuentro una situación que me molesta. No puedo disimular mi enojo, mi molestia. Y dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, yo no puedo pecar en un momento de ira. Ir a ofender, ir a golpear, tomar un arma, cosas como esas. No, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que la noche lo coja sin haber arreglado el problema. Hoy usted tiene algo pendiente, pilas a arreglarlo. Arreglarlo es importante. Muy bien. Terminamos entonces haciendo una aclaración. El perdonar a alguien no te obliga a ser amigo íntimo de esa persona. Escúchame bien, porque esto es una confusión que a veces se presenta. El perdonar
no te obliga a ser íntimo amigo o estar cercano o compartir con esa persona. Mi obligación delante de Dios es perdonarla y yo la suelto y la dejo ir. Y la verdad, no puedo ser necio o no puedo ser, digamos, como tan ingenuo para volver a relacionarme con una persona que tuvo en un momento determinado una mala intención y me hizo daño. Me hizo daño, lo perdono, hijito, a un ladito, mejor de lejitos, ¿sí? Entonces, hermanos, para mí es un gusto poder compartir estas verdades, estas palabras. En definitiva y en conclusión, si hay algo por arreglar, no esperes más tiempo, hazlo pronto. Cristian, terminamos con una oración. Listo. Quiero que oremos para que usted tenga un espíritu de perdón, para que usted tenga paz total, absoluta en su corazón. Es mi deseo que usted disfrute de la paz, de la bendición de Dios, que todo esto que hemos hablado aquí lo acumule en su mente, en su corazón y lo aplique a su vida.